clave averiguar las causas del derrumbe en términos de la debilidad de la estructura que permitió el derrumbe, independientemente de la causa. Cuando se derrumba una sociedad o una república, como se derrumbó la República de Cuba, podemos decir en 1959, 60, 61, podemos empezar a decir que de hecho el derrumbe empezó antes, el 10 de marzo de 1952, pero bueno, eso es una cuestión a debatir. De hecho, el problema del derrumbe de una república o de una sociedad es mucho más difícil evaluar que el derrumbe de un edificio. Estamos hablando de algo intangible. ¿Cuál es la estructura que se derrumbó con la república? ¿Qué estructura se derrumbó en la sociedad y en la economía? Tenemos que desarrollar un método de alguna manera para ver los elementos que fallaron y que permitieron el derrumbe. La idea del derrumbe es una metáfora, de hecho, pero se puede hablar legítimamente del derrumbe de la república. A mí siempre me ha fascinado la falta de análisis, o sea, ha habido mucho análisis, pero la falta de análisis satisfactorio sobre el derrumbe de la república. Me interesa estudiar esto en el marco de la cubanidad, porque sospecho que en la cubanidad hay elementos para ayudarnos a explicar el derrumbe, pero no solamente el derrumbe, sino por qué el resultado del derrumbe ha durado tanto tiempo. O sea, estamos hablando de 62 años sin acciones colectivas. ¿Me siguen oyendo? Sí. Sin acciones colectivas que puedan cambiar el rumbo del estado de cosas en Cuba. Aquí quiero hablar de la cubanidad, pero no quiero hablar en términos de la cubanidad en términos abstractos o ambiguos. Yo quiero hablar de los componentes de la cubanidad. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos cubanidad? Entonces, quiero hacer uso de una nomenclatura desarrollada por un economista que se dedicó a usar la cultura para explicar ciertos fenómenos económicos que la economía misma no podía explicar, que es el caso de Joel Mokyr, que usa la cultura para explicar específicamente la revolución industrial de Inglaterra en el siglo XVII y XVIII y XIX. Mokyr tiene una nomenclatura muy sencilla y él define cultura, y aquí quiero enfatizar cubanidad como un componente cultural. La cubanidad es la cultura cubana, es la manera que yo lo uso, lo presento y lo pienso. Los tres componentes fundamentales en la nomenclatura de Mokyr son, primero, conocimientos y creencias, es lo que definen una cultura y lo que define la comunidad, por supuesto. Segundo componente, preferencias de los miembros de esa comunidad o cultura. Y tercero, valores. En la medida que podamos concretar los componentes de la cultura o de la cubanidad en este caso, quizás podemos lidiar con ella de una manera más práctica, más visible, más concreta, que tenga más sentido. La cubanidad, en función de componentes, Fernando Ortiz la empezó a comparar con un ajiaco, como un ajiaco, toda una serie de cosas que no define necesariamente, pero que yo la veo como una primera aproximación de definición. Prefiero utilizar una comparación un poco más dinámica que el ajiaco, y entonces quiero comparar la cubanidad, o lo que puede ser cualquier cultura, con una selva o un bosque, con sus distintos organismos, su flora, su fauna, su clima, su territorio,
Y en esta analogía, que dicho sea de paso, me recuerda los trabajos de Schweier, en términos cuando él habla de biología y habla de sistemas inmunes en la sociedad. Es importante aplicar esto a la misma figura. De hecho, esto nos transporta a un tema que quiero mencionar brevemente, que es el tema de la consiliencia. La consiliencia es un método de utilizar las distintas disciplinas de conocimiento, las distintas ciencias, para explicar algunos de los fenómenos científicos que no se explican solamente por el paradigma de una disciplina específica. En el caso de la cubanidad, podemos empezar a comparar un poco, a hacer la comparación con una selva, o una analogía con una selva. Estamos entrando en consiliencia y estamos entrando en una comparación de biología evolucionaria que nos permite explicar en una cosa tan intangible como es la cultura, nos permite separar categorías analíticas y relacionarlas una con otra para entender mejor la dinámica de ese fenómeno, del fenómeno cubanidad. ¿Qué es lo que más me interesa de la cubanidad, de los componentes de la cubanidad? Me interesa saber, sobre todo ahora que hemos visto los eventos del 11 de julio y hay una cierta cantidad de actividades en términos de qué va a pasar, cómo nos podemos colocar, qué podemos hacer en esta nueva coyuntura. Es importante tener en cuenta que en la medida que tomemos iniciativas, vamos a enfrentarnos a ciertas limitaciones. Yo tengo una preocupación, de hecho fue la preocupación inicial para poder escribir estas notas y dar esta conferencia. Yo tengo una serie de dudas, y esto es controvertido, pero yo me pregunto si la cubanidad es compatible con la democracia. Ahora que se está hablando de libertad, uno puede preguntarse de qué libertad estamos hablando. Libertad es muy abstracto. La libertad se logra dentro de un marco institucional, dentro de un marco organizado, dentro de una serie de reglas. Y yo me pregunto, y lo he escrito muchas veces, y desde hace años me lo vengo preguntando, ¿es la cubanidad compatible con la democracia? ¿O tiene la comunidad, otra manera de colocarlo es, tiene la comunidad elementos que no coadyuvan a la organización democracia de la república? ¿Hay algo en la comunidad que debemos cambiar? ¿O algo que ha evolucionado de una manera insatisfactoria? Estas cosas que estoy planteando, las planteo con el ánimo de provocar, estimular, inspirar debates al respecto. No tengo la intención de ser yo una cátedra en este tipo de cosas. Es un tema atrevido, si se quiere pionero, en el ámbito de lo cubano, pero plantea una serie de cuestionamientos que son de gran importancia en cuanto al futuro, sobre todo para poder guiar las actividades políticas o académicas o de cualquier otro tipo que puedan tener que ver con el desarrollo futuro de Cuba. Entonces, en estos términos, quiero completar algunos componentes de la comunidad sobre los cuales yo he sido particularmente crítico en distintas ocasiones. Observando el exilio, por ejemplo, esto es un ejemplo. En el exilio tenemos una especie de laboratorio de cubanidad. Y en el exilio siempre yo he notado una gran tendencia hacia la desunión. No desunión, estoy hablando de desunión de pensamiento.
falta de convergencia en pensamiento. Hay una enorme dispersión del pensamiento de los cubanos en el exilio, por un lado. Por otro lado, y esto es una cosa que observo desde Cuba, y se me confirma mucho más en los años que he vivido en el exilio, no solamente en Washington, sino en Miami, específicamente. La desunión que yo observo entre los cubanos, las dificultades que tenemos de llegar a acuerdos, las dificultades que tenemos en llegar a acciones colectivas, se basan en gran medida en las dificultades que tenemos para dialogar. Hace muchos años, leyendo La España invertebrada de Ortega y Gasset, él tiene una frase que me capturó instantáneamente, preguntándose cómo es posible que veamos organización entre los españoles en la política española si no hay organización en los diálogos españoles. Y yo de pronto me vi en Cuba observando los diálogos desorganizados, la tendencia a la desorganización del diálogo de los cubanos, donde incluso llegamos a situaciones medio cómicas, donde uno puede ver dos cubanos discutiendo acaloradamente sobre un tema sin darse cuenta que están de acuerdo, porque están utilizando otras palabras o otras formas de retórica, etc. Entonces, la medida que efectivamente, yo creo que no es un problema cubano solamente, pero quiero señalar, porque a partir de los diálogos nosotros podemos llegar o no a acuerdos colectivos. Entonces, la experiencia que yo tengo en participar en organizaciones en el exilio, y participar en muchas discusiones de todo tipo, tratando de llegar a algún acuerdo para hacer algo, no un acuerdo para hacer una fiesta, sino un acuerdo para formar una organización. Puede ser una organización académica, puede ser una organización de cualquier otro tipo. Pero pensando que la democracia es precisamente el resultado de una serie de acuerdos o de un gran acuerdo, la gran pregunta que tenemos ahora dentro del ambiente de la cubanidad es: si nos estamos aproximando a un cambio en Cuba, ¿cómo vamos a lograr organizarnos para que ese cambio vaya en la dirección que supuestamente una mayoría de cubanos desea? ¿Por qué no nos planteamos? Porque de pronto estamos hablando de libertad, y es definitivamente legítimo. O sea, el deseo de libertad es parte, si se quiere, muy válida y muy presente de la cubanidad. Pero es un deseo muy general. Ese deseo puede ser de cualquier persona, no tiene que ser parte de la comunidad. ¿Cómo organizamos la libertad dentro del ámbito de la comunidad? ¿Tenemos nosotros las condiciones para poder organizar estas cosas adecuadamente? ¿O estamos esperando que alguien las organice por nosotros? O sea, la cuestión, la importancia del diálogo organizado para llegar a acuerdos es esencial en el futuro de Cuba, porque a la medida que no podamos llegar a acuerdos, vamos a seguir dependiendo de un caudillo, porque el caudillo es que, por falta de acuerdos colectivos, por falta de acciones colectivas, el caudillo toma la iniciativa de ser el organizador de la sociedad, y lo hace a un precio, como lo hemos visto con Fidel Castro. O sea, él organiza, pero organiza en su función de sus intereses, o de sus ideologías, o de sus compromisos, pero no necesariamente en función de los intereses de la sociedad. Se apodera de la sociedad y puede hacer con ella lo que quiere, pero en determinado momento restringe su libertad para perseguir una agenda completamente distinta. Entonces tenemos actualmente una situación que, por exasperación, el 11 de julio la gente se manifiesta en la calle
pero se manifiesta solamente pidiendo libertad. No pueden pedir otra cosa porque no saben cómo pedirla, cómo llegar a la libertad. Entonces, el dilema que se nos presenta a nosotros, el desafío que se nos presenta a nosotros, es dentro del acervo cultural que tenemos, que hemos heredado, dentro del cual nos hemos formado, es capaz de llegar a algunos acuerdos básicos para poder canalizar el futuro de una manera más consistente o congruente con nuestros intereses. Y yo estoy planteando estas cuestiones porque uno puede decir, bueno, la cualidad es como el clima, es una masa amorfa de componentes, comportamientos, ideas, etcétera, etcétera. Somos capaces de plantearnos una cosa tan gigantesca como cambiar elementos de la comunidad. Bueno, la comunidad puede decirse que ha cambiado. Yo creo que la comunidad, como la célula tiene elementos exógenos y endógenos que la hacen cambiar sobre el tiempo, algunos de esos elementos pueden ser muy exógenos, muy traumáticos, y yo pienso que posiblemente podemos pensar que la comunidad sufrió un cambio traumático a partir de 1959. Si queremos cambiar algunos elementos de esa comunidad, bueno, yo no estoy planteando un proyecto de cambio de la comunidad o cambio de algunos componentes de la comunidad. Parece una tarea gigantesca. La cubanidad, al fin y al cabo, surge, nacemos de cubanidad, surge como la selva surge de una manera silvestre, parte de la cubanidad se cultiva, parte de la cubanidad se nutre de proyectos educativos, de procesos educativos. En ese sentido podemos decir que a partir de 1959 hay cambios severos en la cubanidad, difíciles de definir, pero podemos aceptar que hubo cambios y que muchos de esos cambios no han sido buenos, que han sido indeseables. Si ahora nos vamos a plantear cambiar la comunidad, es como un planteo que parece muy absurdo, es como plantearse cambiar el tiempo, el clima. Bueno, ahora actualmente con el fenómeno del cambio climático en el planeta, una cosa tan absurda como podía sonar hace años de cambiar el clima, se convierte en una agenda de acciones internacionales, porque no aguantamos el calentamiento global indefinido. Entonces, el cambio de algo como la humanidad no es tan absurdo entonces como cambiar el clima, que ha dejado de ser un absurdo. Ahora es factible, pero no vamos a plantear, no estoy planteando cambio de la comunidad, eso es demasiado grande. O sea, lo que sí estoy planteando es que algunos de los componentes de la comunidad, en ciertas acciones que tomemos con respecto al futuro de Cuba, tienen que ser tenidos en cuenta. La necesidad de llegar a acuerdos si es que nosotros podemos o somos capaces de contribuir a la organización democrática de la libertad que están pidiendo los cubanos. En esos términos, yo creo que es importante tener en cuenta individualmente las dificultades que tenemos para poder llegar a acuerdos, estudiar la situación actual y ver dentro del estilo nuestro de hacer las cosas que Cuba necesita planes concretos y factibles sobre los cuales trabajar, pero tiene que trabajar en conjunto. O sea, ahora se necesita un trabajo conjunto a lo cual nosotros no estamos, o yo
creo que debemos estar conscientes de que tenemos dificultades en llegar a acuerdos conjuntos. Lo veo en el exilio en términos de organizaciones que existen, que tienden a ser excluyentes, tienden a ser muy encerradas en un concepto muy único. Hay una especie de caudillismo institucional en ciertas organizaciones y nos cuesta trabajo colaborar en cuestiones de pensamiento, llegar a acuerdos. Tenemos organizaciones, sin embargo en el exilio es interesante que no hay think tanks. Hay asociaciones con ciertas agendas, con ciertos programas de trabajo que son útiles, pero no hay think tanks en el sentido de organizaciones donde hay varias gentes pensando en resolver algún tipo de problema. Las condiciones actuales, y eso es a lo que me refiero en cuanto a que la cubanidad no parece ser propensa a acciones colectivas en función de la democracia, porque la democracia requiere acuerdos de suma complejidad, requiere no solamente llegar a los acuerdos de complejidad, sino llevarlos que sean sostenibles, que duren lo suficiente como para llegar a una meta estratégica. En el caso actual el clamor por la libertad, hay que tener conciencia de que la libertad no existe en abstracto, la libertad existe dentro de un marco institucional, y esos marcos institucionales hay que organizarlos, y tienen que ser organizados por muchas personas, y esas personas tienen que llegar a desarrollar un lenguaje colaborativo que converja en acciones prácticas. En este sentido, yo quiero mencionar que es importante recordar o estudiar la experiencia de la Revolución Americana y lo que sucedió en Filadelfia en el siglo XVIII como preámbulo de la Revolución Americana. No había un partido, había muchas cabezas pensantes. Muchos han calificado el proceso como el milagro de Filadelfia, porque el milagro fue la capacidad de aquellos hombres de llegar a manejar sus diferencias para llegar a alguna convergencia, a algún acuerdo que acabó con la declaración de independencia y el desarrollo de los Estados Unidos como lo conocemos. Pero nosotros tenemos la necesidad en estos momentos, en presencia de una república o de un país institucionalmente atomizado, institucionalmente monopolizado por una corriente ideológica, a la cual tenemos que enfrentar con un proyecto alternativo. Pero si vemos cómo estamos en este momento en términos organizativos, empezando en la isla, en Cuba, por supuesto, pero viéndolo un poco desde el punto de vista del exilio, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer en términos de alternativas a la situación actual? Tenemos muchas cosas, pero hay que ofrecerlo en conjunto. No podemos ofrecerlo simplemente como un proyecto de alguien que escribe en un papel un proyecto, como escribí yo hace 15 años un libro sobre cómo organizar la economía cubana si se pudiera cambiar de gobierno. En las condiciones actuales tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que llegar a poder dibujar o plantear un proyecto que sea aceptable por una gran cantidad de cubanos. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Por dónde empezamos? Tenemos elementos en la comunidad que nos ayudan a ese tipo de proyectos. Yo creo que es importante iniciar un debate con estas cuestiones.
cómo salimos de la situación actual de atomización del pensamiento, donde hay muchas ideas, pero no hay pocos proyectos de organización que puedan realmente convencer a una masa crítica de cubanos para organizarse en el exilio y en Cuba. O sea, estamos en una situación bastante indefinida que se proyecta en términos de una gran incertidumbre hacia el futuro. Y ahí está jugando un papel las características culturales que nosotros hemos heredado. O sea, podemos tratar de cambiar actitudes, costumbres, manías que hemos tenido por muchos años. Podemos ser capaces de colaborar más efectivamente en términos conjuntos. Aquí yo he utilizado mucho los trabajos de un economista, Mansur Olson, sobre la teoría de acción colectiva, donde se estudia en qué condiciones los individuos tienen incentivos para actuar colectivamente en función de un interés común. Precisamente volviendo a la cuestión de la desorganización de los diálogos nuestros. Parte de la desorganización afecta la capacidad de llegar a identificar nuestros intereses comunes. O sea, empezando antes de organizar algo, tenemos que ver si tenemos una convergencia en acuerdos de intereses. Hemos podido identificar intereses comunes que nos unen. Y a partir de esos intereses comunes, organizar lo que es necesario organizar para poder cumplir con esos intereses. Yo creo que eso es importante en términos de los pasos a seguir próximamente. Creo que el debate es esencial para cultivar precisamente la capacidad de llegar a convergencia en términos de acuerdo, sostenibles y de valor práctico. Yo quiero dejar la charla aquí porque quiero ver me interesaría ver las reacciones y preguntas por parte de ustedes en términos de los temas que estamos planteando. Pero quiero dejar la charla en este momento y darle la cabida a ustedes. Adelante. Es una maravilla escucharlo. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Es importante escuchar todos los espacios porque es la única manera de llegar a un consenso final. Y hay muchas variantes en este siglo, muchas formas de ver el país donde uno nació. Y me llena de alegría escucharlo, ¿no? Porque no pensé que tuviéramos tantos puntos en común. Yo pienso que hay que quitarle un poco de presión a la cosa esta de los líderes, el caudillo, y poner más atención a la parte económica, como usted decía, para que la isla crezca sin esos vicios de figuras y de himnos, símbolos creados para dividir. Eso es vital para el crecimiento del país. Y en mi caso, por ejemplo, para ser más específico, yo vislumbro y me gustaría un país donde el presidente no tuviera nombre, no fuera un personaje más como un ciudadano común, donde no fuera tan importante una bandera como el nivel económico y social de una población. Eso es lo que yo quisiera para mi país. Y yo lo escucho ahora y digo, wow, qué maravilla, ¿no? Hay una diferencia ahí en edad entre nosotros, pero un pensamiento muy cercano. Y eso me llena de esperanza, ¿no? Me parece muy bien. Lo felicito y doy gracias que usted esté aquí hoy en la tarde. Bueno, pero hay que llegar, o sea, el problema que tenemos es llegar a una situación distinta
a una organización distinta del país de la que tenemos en este momento. El gran desafío es cómo dentro de lo que somos, dentro de la humanidad que nos define, dentro de nuestras virtudes y con nuestros defectos, si podemos cambiar un poco el estilo que tenemos de hacer las cosas, dentro de lo bueno que tenemos de la comunidad, dentro de la comunidad como instrumento de nuestra identidad, sin abandonar ninguno de esos instrumentos, ninguno de esos elementos. Si podemos nosotros, por ejemplo, salvar ciertos obstáculos que nos impiden las acciones colectivas. Una es nuestra dificultad para aceptar la crítica. Nosotros a veces, yo veo la falta de libertad de expresión, y está decretada en Cuba, está institucionalizada en Cuba, pero aquí hay muchos instrumentos de falta de libertad de expresión, muchas expresiones o manifestaciones de falta de libertad de expresión cuando la gente se ofende por la crítica, aunque sea una crítica que trate de mejorar la situación. Entonces yo creo que es importante que tengamos conciencia de, número uno, el camino que nos falta por recorrer hasta que podamos hablar de una sociedad libre. ¿Cómo la organizamos? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los instrumentos? Y después tratar de llegar a esa sociedad donde el presidente puede ir en ómnibus a la presidencia. Eso está muy lejos de que ocurra. Pero bueno, primero hay que tener esa sociedad. Estamos a una gran distancia de esa sociedad. La cuestión es precisamente estimular un debate, un intercambio, donde no predominen las ideas de algún caudillo intelectual, que prácticamente no creo que exista en estos días, pero de todas maneras. Es importante que surja, que haya una especie de renacimiento del pensamiento cubano. Dirigido más bien, yo pienso, disculpe que me interrumpa, a la parte económica, bajarle la presión a la cosa política, porque si no vamos a seguir en el mismo camino, o una variante diferente, pero del mismo camino. Hay que cambiar, en mi juicio, poner más atención a algo más importante para mí, para el crecimiento del país, que es la economía. Y una vez que uno tenga conciencia sobre eso, a crecer por ese camino, porque si no vamos a seguir en variantes diferentes, en rutas que llevan al mismo camino. Hay que trabajar en varios frentes, en realidad. Hay que trabajar en varios frentes. Definitivamente hay que trabajar en una nueva organización del país. Y eso tiene una parte legal, tiene una parte económica, tiene una parte política. Y están intrínsecamente conectados. Tenemos que saber trabajar con eso al mismo tiempo. No podemos separarlo en compartimentos estancos y desconectados. Sí, Rodrigo. Sí, buenas tardes. Gracias, Sanguinetti, nuevamente por escucharte. Tú mencionabas al principio la palabra diálogo y después usaste debate. A mí me encantó oírla porque en los últimos tiempos yo he estado tratando de promover desde la oposición el debate. ¿Y cuál no ha sido mi sorpresa? Que me he encontrado hasta censurado acá en canales de televisión. O sea, canales donde no me invitan. No me invitan a programas porque sencillamente uno está diciendo tiene que haber un debate político y serio. Yo creo que antes de llegar a todos estos puntos y lo que tú estabas hablando, me parece que hay que plantearnos cosas que son acuciantes ahora mismo con todo lo que está pasando en Cuba. Lo que pasó el 11 de julio dice que realmente la sociedad puede tener resortes que nosotros no esperamos y que en el momento nos encontramos con qué tenemos para enfrentar todo eso. Y yo haciendo oposición dentro de la isla, que he salido muchas veces a empujar a la gente a tratar de que se proteste, y de momento veo toda la gente y digo, bueno, es que ¿qué tenemos ahora para torear lo que está pasando? Y lamentablemente tengo que decir que muy poco o casi nada. Pero muy poco o casi nada precisamente, Sanguinetti y amigo, porque no se quiere plantear un debate político serio. Y los medios de comunicación son un problema. Y son un problema
problema ciertas agendas y grupos. Hay muchas cosas que son un problema, y yo diría que hay veces son más problemas aquí que adentro de la isla, curiosamente. Pero mi pregunta es, ¿cómo se rompe esa inercia? ¿Cómo se rompe esas burbujas? ¿Y cómo se rompe ciertas agendas que no están permitiendo que haya un debate serio? Y eso es una cuestión crítica en este momento. El punto muy concreto es cómo se rompe. Bueno, yo creo que se puede romper utilizando, esto tiene limitaciones, pero utilizando las redes sociales. Si vamos a depender de las grandes redes de comunicación, de las estaciones de televisión o radio, etcétera, ellos definen las agendas. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener debates. En reuniones como esta es un formato, en las redes sociales es otro formato, en revistas que que existen ya, etc. Hay que buscar la manera de definir los canales a través de los cuales se puede dirigir o canalizar o implementar los debates. Pero es importante, lo que es importante es estimular el pensamiento colectivo, no para llegar a acuerdos colectivos de la noche a la mañana, sino para estimular el pensamiento más complejo de la situación en que vivimos, de poder manejar la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, sobre todo hacer conciencia en los ciudadanos, tanto aquí como en Cuba, de que no podemos dejar que la incertidumbre nos domine, tanto que hasta ahora ha habido poco debate sobre el futuro de Cuba. El futuro de Cuba ha sido monopolizado, el discurso sobre el futuro de Cuba ha sido monopolizado por el gobierno, y nosotros no hemos hecho uso de las libertades que tenemos eficazmente o eficientemente para poder dibujar un futuro, aunque sea hipotético, pero realista, de poder proyectar a Cuba, de que hay gente pensando. Yo he tenido la experiencia esa, la tuve hace muchos años, sobre todo cuando empezaron las asociaciones independientes en Cuba, los economistas independientes, los periodistas independientes en los años 90. Tuve el feedback de gente en Cuba que me decía, caramba, yo nunca me imaginé que había gente en el exilio pensando sobre el futuro nuestro. Y fue una cosa que la recibí varias veces y me emocionaba, porque decía, caramba, qué poco sabemos de Cuba que estamos en el exilio, que no nos hemos dado cuenta de que hay gente que puede valorar algo de lo que hacemos fuera de Cuba. O sea, ha habido poca comunicación entre nosotros. No necesariamente debemos depender de los medios establecidos, las estaciones establecidas, las empresas establecidas. Tenemos que ser imaginativos en eso y buscar canales de expresión de pensamiento. Pero lo que es importante es generar una nueva conciencia. O sea, por eso yo hablo, quizás con gran ilusión y atrevimiento, de un renacimiento de la cultura cubana, un renacimiento del pensamiento cubano. Tenemos que darnos una gran sacudida, tanto los jóvenes como los que somos más viejos aquí, fuera de Cuba, y estar muy en contacto con la gente de Cuba. O sea, necesitamos alimentar ese intercambio, de alguna manera, sobre cuestiones fundamentales en el país. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pepe. Hoy precisamente la editorial Casa Vacía cierra un concurso de poesía. Soy jurado de ese concurso y tenemos 110 libros. De los 110 libros, 72 son de autores que viven en Cuba. Pongo este ejemplo de evidencia en el sentido de que por lo menos en literatura sí existe ya aquella vieja idea de que escritores del exilio, escritores del incilio, ya eso es viejo, ya eso es chatarra,
que le quedan 2 o 3 cubanólogos, por cierto, aquí en Miami, que siguen jugando con esas ideas, que son ideas anticuadas, absolutamente anticuadas. Acabo de poner un ejemplo feliz. Y vamos a dar el premio, el libro va a salir por la editorial, el premio son $1000, y la publicación del libro con 20 ejemplares para el autor. Esperemos que sea un autor, digo yo, que viva en Cuba. Acaba de salir un libro mío, hasta aquí a la venta, de obra selecta en España, por Habana Vieja, y el prólogo lo escribió Alberto Garrandés, que vive en Santo Sales. No sé, esa idea de que estamos afuera, adentro, para la literatura, no, para nada, ¿eh? Sí. Quería cuando me dejen hablar. Sí, adelante. Bueno, quería decir que en el discurso y el tema que hemos tratado, se ha mencionado muchas veces el caudillo. Y si nosotros vamos a buscar la historia de Cuba, gracias. Si nosotros vamos a buscar la historia de Cuba, nos damos cuenta de que en la historia de nuestra guerra de independencia, Césped era el padre de la patria. Maceo era el titán. Fíjense los nombres mitológicos que le ponemos a los héroes nuestros. El padre de la patria, el titán de bronce. Martí era el apóstol, y como Máximo Gómez era extranjero y le queríamos poner un grado extraordinario, lo pusimos generalísimo, pero no hay grado más alto que eso. Llegó a la República, La Palma era el primer ciudadano. De ahí vino Menocal y Gómez, que era el mayoral que viene sonando el fuerte, y el otro era el tiburón que se baña pero salpica. Llegó Machado con su dictadura y era el egregio. Llegó Grau y le decían el Mesías. Imagínate tú, en una sociedad que a un político, que porque va a ser presidente, le dicen el Mesías. A Chival le decían el Adalí. Y como ya casi se habían terminado los términos, a Batista le pusieron el hombre. Yo soy el hombre. Si él es el hombre, que somos nosotros, el pueblo, que es lo que es la hembra. Y entonces, como llegó ya se había usado el titán, el adalid, el apóstol, el Mesías, el hombre, cuando llegó Fidel Castro era el caballo. Es decir, es la presencia masculina del liderazgo del caudillo. Pero decía ahorita yo, señores, el disco duro, la memoria genética del cubano es basado en el indio con el cacique, el indio arriba y los caciques, perdón, el cacique arriba y los indios abajo, en el negro africano, el jefe de la tribu arriba y los negros abajo, el caudillo español, el caudillo arriba y el español abajo, y la religión católica, el papa arriba y los católicos abajo. Vamos a decir, esa tendencia, tiene otro nombre, ese determinismo genético, no lo podemos cambiar. Y cuando miramos la historia del mundo, pues vemos a Napoleón, vemos a Julio César, vemos a De Gaulle, vemos a Churchill, vemos a Roosevelt. Es decir, no hay mundo sin Dios, no hay planeta sin sol, no hay cuerpo sin cabeza, no hay ejército sin general. Si tenemos un país democrático, tiene que haber un presidente, no puede ser un presidente invisible. Y entonces nosotros, de tanto culto a la personalidad, hemos desarrollado con Fidel Castro, que es el tipo que sí nos traicionó 150%, hemos desarrollado psicológicamente, traumáticamente y subconscientemente un anticulto a la personalidad. Y no hay forma humana que en estos 62 años hayamos aceptado que hay un pastor que nos va a guiar. Por ejemplo, yo una vez me perdí en un bosque en Cuba, éramos como 12 y no había forma de que salieran. Y entonces llegamos a una conclusión: oye, ¿tú eres que crees que puedes salir de esto? Tú vas adelante, porque yo no sé cómo salir de este bosque. Llevamos 2 horas y no encontramos camino. Es decir, nosotros tenemos que decidir y aceptar la necesidad de un guía, de un apóstol, no importa que lo veamos menos democrático, más autoritario o más. Tenemos que salirse, como ahora mismo estamos en una tormenta perfecta.
No, yo no me monto en ese barco porque esa goleta no me gusta. Yo quiero un transatlántico. Entonces nosotros desde ahora queremos organizar la patria perfecta. No, la patria es imperfecta. Vamos a montarnos en el barco que sea, que nos lleve a la tierra prometida. Y cuando estemos allí, reorganizamos, reestructuramos, creamos una patria nueva. Pero honestamente, no hay forma humana. Yo le decía ahorita aquí en Petit Comité, mientras no haya un anti-Castro, cuando Castro vivía, usted no puede enfrentarse a un tipo autoritario, a un dictador con una masa. No, yo he oído aquí en cubano decir, no, el líder es la Constitución del 40. Pero el desafío que tenemos es precisamente no depender tanto del caudillo. Pero lamentablemente, cuando se pare con sangre, se vive con sangre, hay que morir con sangre. Si nosotros no tenemos un jefe, no queremos aceptar jefe. ¿Perdón? Yo lo voy a dar ya. Pero el problema es que si uno se entiende porque está diciendo una cosa interesante, ya se me quiere quitar el micrófono. Ya yo no iba a decir nada más. Bien, permiso, señor, permiso. Sí, con Benemérito terminamos porque hay un espacio para las demás personas. Okay. Nada más para decir que bueno, eso es lo que tú planteabas, ¿no? Claro. Eso es un punto de vista, pero bueno, puede haber otro punto de vista diferente totalmente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo totalmente con él, pero oye, lo que tú dices, la falta, y son cosas, por ejemplo, que no quiero que se deje escapar, que tú planteaste. Hay que revisar la historia de Cuba que se ha hecho por Roque Rosa, en primer lugar. Eso es uno de nuestros grandes defectos. En segundo lugar, los problemas que no funcionaron en la República y los problemas no solucionados en la República, los problemas que nos presentan ahora no solucionados y que son desafíos. Yo creo que eso es lo importante. Yo estoy de acuerdo. O sea, el resumen de esto es que en la cultura cubana, que llamamos cubanidad, hay elementos que conspiran en contra de la organización democrática de la República, precisamente porque culturalmente tenemos una gran dependencia del caudillo, porque no sabemos manejarnos colectivamente, no sabemos manejarnos colegiadamente. Eso lo tenemos que aprender, es un defecto de la cubanidad. Si seguimos en un individualismo cerrado, no vamos a poder construir una sociedad donde predomine la libertad individual, porque hemos sabido o porque no hemos sabido organizarnos socialmente. Yo quiero terminar así. Bueno, y a continuación muchas gracias a todos por los comentarios y por supuesto al doctor Sanguinetti. Ego de Casca Foundation ha preparado una sorpresa precisamente para el doctor Sanguinetti. El presidente de Ego de Casca Foundation, en uso de las facultades que le han sido conferidas y a propuesta de la comisión organizadora de la Cuarta Convención de la Cubanidad, entrega el diploma de reconocimiento a la vida y obra a favor del doctor Jorge Amado Sanguinetti por la excelencia al mérito, la dedicación al estudio y aporte a las investigaciones económicas y de la cubanidad. Hace entrega del diploma de reconocimiento Ángel Velázquez Callejas, presidente de Ego de Casca Foundation. Caballero, se puede poner. Su mamá ahí. Póngase usted, señor. Bueno, continuamos con los paneles. La obra y la